Presentación. Ahora sí no veo los comentarios, así que si me pueden hablar, mejor. ¿Se ve todo bien? Dale, perfecto. Bueno, como veis acá, hoy vamos a ver temas de corte puro, entre paréntesis, corte simple y corte doble. Estos son temas que el profesor me pidió que explique esta semana y porque me dijo que, o sea, cambió el tema del cronograma de clase, hoy me tocaba dar flexión, pero el profe cambió unas cuantas cosas y me pidió que profundice en esta parte y en torsión. Vamos a ver también un ejercicio de torsión. Y también las delegadas me dijeron que estaban dando estos temas en clase y me pidieron también que esos temas. Entonces, hoy vamos a ver, como ya dije, corte puro y corte simple y corte doble. Bueno, como dice su nombre, corte puro se da cuando tenemos la acción de una carga y un elemento, una estructura está sometida solamente a esfuerzos de corte. Es decir, solamente vamos a tener el esfuerzo tau, que es el esfuerzo cortante. Como ya saben, todo esfuerzo está dado por la fuerza, en este caso una fuerza cortante, sobre un área de corte. ¿Sí? Este corte puede darse de dos maneras, como vemos acá, de manera simple o de manera doble. ¿Y cómo vamos a ver esto? Esto se da más bien dependiendo de cómo están unidas las piezas, porque este tema se da más generalmente cuando hay una unión entre dos elementos. Por ejemplo, cuando unimos con remaches, dos maderas, dos o tres maderas, y nosotros sometemos una carga, eh, la estructura sufre esfuerzos de corte. Por ejemplo, tenemos para el corte simple, generalmente, corte simple, tenemos generalmente una estructura y otro elemento, los cuales son unidos, ¿sí? Generalmente por remaches así. Cuando están unidos las estructuras de esta manera, con un remache, y tapado acá y tapado acá, y por ejemplo, yo agarro y someto a una fuerza en este sentido, una fuerza F, esta fuerza F genera, el remache transmite una carga de tipo cortante en esta dirección, una reacción, ¿sí? Y generalmente cuando tenemos corte simple, tenemos que tau es la vertical sobre el área, y al hacer sumatoria de esfuerzos en X acá, tenemos que la cortante es igual a la fuerza. Dije vertical, perdón, esta es fuerza cortante. Cuando es corte doble, este tipo de unión se llama unión a solape. Estos son temas que van a ver mejor en Resistencia a Materiales 2, pero como hay que ver en este tema, bueno, ya les cuento. También tenemos cuando tenemos una estructura que soporta esfuerzos de corte doble. ¿Cuándo se da esto? Cuando tenemos también una estructura así, un elemento, pero en este caso es unido por dos elementos más. Otra vez es unida así por bulones o por remaches o pernos también, así. Y si yo aplico una carga P acá, este bulón transmite esta carga F acá y transmite otras cargas acá. Tenemos entonces B y B. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en X igual a 0, tenemos que F es igual a 2B, por lo tanto B es igual a F sobre 2. Y haciendo la fórmula de tau, que es igual a la cortante sobre el área, vamos a tener que tau va a ser igual a F sobre 2 por área. ¿Por qué? Porque esto de acá es la cortante. ¿Se entendió esa parte? ¿Cómo funciona el tema de la transmisión de las cargas en un esfuerzo cuando está sometido a... y esta unión se llama unión a tope. Unión a tope. Bueno.
Mientras tanto voy a ver... Bueno. Dicho esto, si nadie tiene una pregunta, vamos a ver mejor en otro ejercicio, ¿sí? En los ejercicios que tengo preparados. Hoy tengo unos cuantos ejercicios, ¿verdad? Que no son complicados, ¿verdad? Pero bueno, hay que... vamos a ver que son cortos, son fáciles y no son muy complicados. Tenemos lo siguiente. Tenemos esta estructura que tiene uniones en A, B y C, ¿sí? En el punto A tenemos una unión a tope, como dije recién. Acá tenemos, esta vista sería más o menos vista desde este punto de vista, ver de arriba al punto A. Entonces, tenemos un tornillo o un perno que está sujetando, está uniendo más bien tres elementos, ¿sí? Y está siendo unida por este tornillo. Como dije hace rato, este tipo de unión corresponde a un corte doble. Y en el punto B tenemos otro tornillo, pero en este caso está uniendo solamente dos elementos así, a solape, como dije hace rato. Entonces, el esfuerzo es a corte simple. ¿Qué nos pide el problema? Hallar los esfuerzos de corte que sufren las uniones de la estructura en los puntos A y B. El punto C no nos interesa, es más, no nos da el dato que nos da acá, que nos da acá y que nos da acá. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Primero que nada, nosotros sabemos, nos damos cuenta que el punto A y el B coinciden en esta estructura acá. Por lo tanto, vamos a analizar solamente esa estructura. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un diagrama del cuerpo libre de AB. Entonces, vamos a agarrar una barra AB rectangular. ¿Y cuáles son los esfuerzos cuáles son las fuerzas que actúan sobre esta barra? Van a ser la carga de 30 kilonewtons. Tenemos las reacciones horizontales a X y las reacciones verticales a Y. Y además, tenemos la fuerza BC en la dirección de esta vía. Para eso nos coloca ahí. Y tenemos que este ángulo de acá va a ser este ángulo de acá. Dicho eso, vamos a hallar nuestras reacciones con sumatoria de momentos y sumatoria de fuerzas en X y en Y. Primero vamos a hacer sumatoria de momentos en el punto A, igual a 0. Entonces, yo tengo que 30.000, porque vamos a usar todo a Newton, 30.000 por 2 metros, que está acá, en este punto, por 2 metros, va a ser igual a la fuerza BC, pero la fuerza BC tenemos que utilizar su componente vertical, porque este componente horizontal no genera momento en este punto porque pasa por la línea de acción, ¿sí? Pero la fuerza vertical sí tiene una distancia para generar momento. Por lo tanto, esa componente vertical va a ser la fuerza por el seno de este ángulo, o sea, por seno de 53,13. Esto acá corresponde a FBC en la dirección Y. Todo eso vamos a multiplicar por su distancia, que va a ser 4 más 2 va a ser 6 metros. Calculando esto, yo obtengo... Va a entrar una persona más. Aquí, acá. Calculando eso, yo tengo que mi fuerza BC es igual a 12.500 newtons. ¿Sí? Vamos a hacer así. Luego, ya tenemos tenemos esta fuerza. Ya tenemos esta fuerza. Podemos hacer sumatoria de fuerza en I igual a 0. ¿Qué tenemos? Tenemos que la componente vertical de A más otra vez fuerza BC por el seno del ángulo que tenemos, que es el componente en I de esa fuerza, va a ser igual a los 30.000 newtons de la fuerza aplicada. Este valor reemplazo por este de acá. Y acá puedo sacar que mi vertical en A va a ser igual a 20.000 newtons.
por último, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tengo que solamente actúan la componente en X de esta fuerza y la componente X de esta fuerza. Por lo tanto, tengo que AX va a ser igual a F de C por coseno de 53,13. Vuelvo a reemplazar este acá. Tengo que AX va a ser igual a 7500 newton. Me siguen todos hasta acá, ¿verdad? No hay nadie que se haya perdido ni nada por el estilo. Esto es bastante sencillo. Yo solamente hice diagrama de cuerpo libre y ayer unas reacciones. Si que alguien tiene una pregunta que me interrumpa nada más. Bueno, ¿qué pasa acá? Yo estoy queriendo hallar cuál es mi objetivo, hallar los esfuerzos cortantes, esfuerzos de corte en los puntos A y D. Por lo tanto, mis incógnitas son tau en el punto A y tau en el punto B. Tau en el punto B, aquí va a ser igual. Va a ser igual a la cortante en B, okay, la cortante en B sobre el área de B. ¿Y el área de qué va a ser? El área del buloncito que está acá. Acá yo tengo el dato de los diámetros de cada bulón. En el punto B tengo que son 30 milímetros y en el punto A tengo que son 20 milímetros. Entonces, mi cortante en B, ¿cuál va a ser? Mi cortante en B, vemos que va a ser igual en este caso, por ejemplo, si yo estoy aplicando una fuerza en este sentido, la cortante va a ser igual, pero en sentido contrario. El sentido ahora mismo no me está importando, solamente la magnitud. Entonces, la vertical en B va a ser igual a la fuerza BC sobre el área en B. Y la fuerza BC yo ya hallé que está acá. Esa es mi fuerza BC. Entonces, 12.500, que es mi fuerza BC, sobre el área, que va a ser pi por. Mi diámetro es 30. Va a ser, pero tengo que pasar a metros. ¿Por qué? Porque tengo todo en sistema internacional. 30 sobre 1000, entonces, todo esto al cuadrado sobre 4. Esto me da un resultado de 17. Vamos a montar acá. Tau B, entonces aquí va a ser igual a 17,68 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado. Y ahí obtenemos nuestro valor, uno de los valores que necesitamos. Y para el tau en A, yo necesito la cortante en A de la misma manera sobre el área en A. ¿Qué pasa? La cortante en A, punto número 1, yo tengo la fuerza en AX y la fuerza AI. Por lo tanto, yo necesitaría la resultante en A. ¿Sí? Y como vemos acá, esta unión está sometida a un esfuerzo de corte de B. Por lo tanto, la fuerza que yo aplico acá va a ser acá y acá. Por lo tanto, cada esfuerzo de corte se va a tener que dividir entre 2, porque tengo 2 áreas de corte. Por lo tanto, 2 áreas de A. O sea, acá lo que digo es que mi cortante en A va a ser RA sobre 2. Y ahí, esto es mi cortante. Entonces, pero tengo que hallar primero mi resultante A. Entonces, resultante A va a ser igual a la raíz cuadrada de AX cuadrado más AI cuadrado. Y esto va a ser igual a la raíz cuadrada de 7500 al cuadrado más, voy a poner bien, más 20.000 al cuadrado. Esto me da igual a un valor de 21.360 newtons. Pero mi BA, como dije hace rato, es 21.360 sobre 2, que va a ser igual a 10.680. Me siguen todos hasta acá, ¿verdad? Entonces, mi tau A va a ser igual. Yo ya tengo este valor de acá, que es igual a este valor de acá. ¿Por qué? Porque yo ya hallé esto. Entonces voy a reemplazar directamente este valor. Entonces, 10.680 sobre su área, que es pi. Su diámetro es 20 milímetros. Vamos a pasar a metros. Entonces va a ser 20 sobre 1000
al cuadrado sobre 4. Y esto me da un valor de 34 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado. ¿Se entendió? Ahí termina el ejercicio. Es bastante sencillo. Directamente es hallar los esfuerzos con los datos que te da. Pero la parte acá que quería resaltar es que se entienda esto y se entienda esto. Como tenemos acá un esfuerzo a corte doble, nuestra cortante va a ser la fuerza dividido 2. ¿Por qué? Porque tenemos dos áreas de corte. Esto más bien funciona así. Cuando yo tengo un tornillo sometido a corte doble, supongan que este es el tornillo. Voy a hacer mejor. Tengo un tornillo así, que es acá. Tiene ahí, pónganle que eso es recto. Y tengo ahí. Este es el tornillo visto en grande. Cuando yo aplico acá una carga que sale de acá, este tornillo es sometido acá y es sometido acá. Por lo tanto, este tornillo experimenta estos esfuerzos. Una cortante acá y una cortante acá en cada área de corte que tenga. Y el área de corte lo determina esta zona de unión y esta zona de unión. Acá, como yo tengo una sola zona de unión acá, entonces mi cortante va a ser igual a mi fuerza directamente. ¿Sí? Cualquier cosa, interrúmpanme. Ahí termina el primer ejercicio. Vamos a hacer un poquito más grueso. Ahí. Entonces, siguiente. Acá tenemos un ejercicio un poquito diferente. Te pide calcular los esfuerzos que actúan en el plano inclinado de la figura. ¿Sí? Acá tenemos algo diferente porque tenemos un esfuerzo normal, pero queremos hallar los esfuerzos en este plano de acá, sometido por estas dos cargas. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a suponer, vamos a cortar esto de acá. ¿Sí? Y vamos a traer acá. Entonces, yo tengo, ¿sí? Vamos a ser bien grande. Cuando yo tengo así un corte en mi figura, hay que hacer lo siguiente. Yo tengo, supongan que tengo una carga P en este sentido. ¿Sí? Voy a traer un poquito más acá de esto. Acá. Yo tengo una carga P en este sentido. Y tengo mi eje de coordenadas. Acá mi eje Y. Y acá mi eje X. ¿Sí? Bueno. ¿Qué pasa? Si yo quisiera hallar mis esfuerzos en este plano recto, directamente ya tengo los dos ejes. Pero yo al cambiar mi plano, que sería igual a este de acá, va a cambiar un poquito el tema. ¿Por qué? Porque el área de corte va a pasar, en vez de ser esta, mi área transversal, porque acuérdense que yo estoy haciendo lo siguiente. Yo tengo esta carga de acá, está actuando sobre esta área. Por lo tanto, esta carga generaría un esfuerzo normal de esta fuerza dividido esta área. ¿Sí? Pero yo al cambiar mi plano, mi área cambia. O sea, mi área pasaría a ser esta área de acá. Y esta fuerza no va a ser, va a tener componentes en este plano, en este eje y en este eje. Y eso es lo que vamos a analizar ahora. Entonces, esta sería mi área A, sobre el cual aplica directamente esta carga P. Pero yo estoy queriendo tener esta área A', que vamos a llamarle, sobre este tramo de acá. ¿Sí? Esta área A' va a estar girada en un ángulo, vamos a llamarle tita, un ángulo tita. ¿Sí? Entonces, fíjese algo. Acá, este eje Y, que es igual a esta dirección Y, que son iguales acá, gira una dirección tita acá. Por lo tanto, este eje X tiene que girar acá la misma dirección tita. ¿Sí? Vamos a permitir la entrada de un
compañero. Bueno, vuelvo a repetir. Esta área de acá gira una dirección θ en sentido horario. Por lo tanto, este eje X también tiene que girar en sentido horario un ángulo θ. Y eso vamos a colocar acá para que se entienda. Ahí. Y este va a ser mi eje X'. Y este de acá va a ser mi eje Y'. Vamos a arreglar un poquito acá. Vamos a ver. Este va a ser mi A', mi área A', y este va a ser mi eje Y'. Donde, como dije hace rato, este eje gira una dirección θ. Por lo tanto, este ángulo de acá también es θ. Dicho esto, yo puedo dividir esta carga P en esta dirección y en esta dirección. Por lo tanto, en esta dirección yo voy a tener que mi carga, en la dirección P, en la dirección X', tengo que mi carga va a ser P coseno de θ, y en esta dirección tengo que mi carga es P seno de θ. ¿Se entendió hasta acá? Es importante que entiendan esta parte, porque es el 100% que vamos a usar para este ejercicio. Repito, si no se entiende algo, interrumpanme. Entonces, dicho esto, no sé si el profe ya les comentó este término o este principio, pero está el teorema o el principio de Cauchy, que dice que cuando nosotros agarramos y analizamos un elemento en una dirección cualquiera, así, por ejemplo, esta dirección de acá es esta dirección de acá. Yo voy a tener tanto un esfuerzo normal en esta dirección como un esfuerzo cortante en esta dirección. Bueno, llámenle así. Entonces, acá también, como ven, vamos a tener una carga en este sentido perpendicular a esta área A', como vemos acá, y vamos a tener una carga acá, en esta dirección, como ven acá, en sentido paralelo al área A'. Entonces, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener un esfuerzo normal a nuestra área y vamos a tener un esfuerzo cortante a nuestra área. ¿Se entendió? Es como que estemos haciendo lo siguiente. Es como que tengamos una viga y estemos haciendo un corte. Cuando yo hago un corte en una viga, salen los esfuerzos cortantes y salen los esfuerzos normales. Es como que yo agarre esto que está acá y rote en este sentido. Esto que está acá es el mismo caso que está acá. Tengo un esfuerzo normal en sentido perpendicular a la viga y tengo un esfuerzo cortante en el sentido paralelo a la viga. ¿Sí? Eso para reforzar un poquito. Entonces, dicho esto, ¿qué pasa? Tenemos entonces, como dije, un esfuerzo normal, una carga normal que va a ser P coseno de θ, y tengo una carga cortante que va a ser P seno de θ. ¿Sí? Entonces, como dije, vamos a tener una carga normal y vamos a tener una carga cortante. Por lo tanto, yo voy a tener un sigma cortante que va a ser N sobre área, como vimos en las unidades anteriores, y vamos a tener un esfuerzo cortante que va a ser V sobre A, como estamos viendo en esta unidad. ¿Sí? Entonces, pero atiendan que esto es en dirección X', para diferenciar. Entonces, ¿a qué va a ser igual nuestra sigma? Reemplazamos esta N por esto de acá y tenemos que va a ser P coseno sobre área. ¿Pero qué área? Va a ser área prima. ¿Por qué? Porque estamos analizando esta área de acá. ¿Sí? Como ven acá. ¿Sí? Acá igual. Esta es el área prima. ¿Y a qué va a ser igual área prima? Área prima va a ser igual, o sea, fíjense algo. Yo tengo acá un triángulo rectángulo donde la hipotenusa es área prima y el cateto es A normal, es el área A. Entonces, A' va a ser igual a A' por coseno de θ. Por lo tanto, A' va a ser igual a A sobre coseno de θ. Reemplazando esto acá
Y acá, ¿qué tengo? Tengo que sigma x va a ser igual a P coseno de tita sobre A sobre coseno de tita. Por lo tanto, sigma, ok, esto va a ser prima. Sigma x prima que va a ser igual a P por coseno cuadrado de tita sobre el área donde actúa mi carga, que en este caso va a ser esta área de acá. Lo mismo vamos a hacer para el esfuerzo cortante tau. Tau yo tengo que es cortante. La cortante habíamos definido como P seno. Por lo tanto, P seno sobre A'. Tau va a ser igual a P seno sobre A sobre coseno. Por lo tanto, tau va a ser igual a P seno de tita por coseno de tita sobre el área A. ¿Estamos? Ahí tenemos esto de acá. Y tenemos esto acá. Bueno, dicho esto, vamos con los datos de nuestro ejercicio. Dice, calcular los esfuerzos que actúan en el plano inclinado de la figura. Tenemos, este es el plano inclinado. Pero tienen algo antes de empezar. Este ángulo 30 no es este ángulo de acá. Yo hice todas estas fórmulas con este ángulo de acá, que es este ángulo de acá. Por lo tanto, mi ángulo acá va a ser 60 grados, el que yo quiero utilizar, ¿sí? Entonces, yo tengo que, vamos a poner 60 acá. Entonces, yo tengo que mi tau, vamos a llevar esto acá. Yo tengo, resolviendo el ejercicio, ¿qué tengo? Tengo que, mi carga es, vamos a llamarle F, o sí, P vamos a llamarle, es igual a 2000 newtons. Y mi área A va a ser igual, dije que iba a ser esta de acá, porque esta es el área donde está actuando la carga, que va a ser 150 por 50 milímetros, o sea, 150 sobre 1000 por 50 sobre 1000. Y eso me da un valor de, no sé, voy a poner 0,15 por 0,05, vamos a llamarlo así. Entonces, directamente voy a aplicar estas cargas, estas fórmulas que hay hace rato. Sigma x' va a ser igual a 2000 por coseno. ¿Y qué ángulo voy a llevar? Como dije hace rato, vamos a usar este ángulo porque es el análogo de este. Por lo tanto, por coseno de 60 sobre 0,15 por 0,05. Y esto me da un valor de... y ya tiene algo que me olvidé. Yo acá analicé la carga en esta dirección. ¿Sí? Saliente, acuérdense que saliente es positivo. En este caso, yo tengo mis cargas entrantes. Por lo tanto, esta carga de acá tiene que ser negativa. Y acá tengo que el valor de mi sigma x va a ser menos 200.000 sobre 3 newtons por metro cuadrado. Y igualmente tengo que mi tau va a ser menos 2000 otra vez, como factor al cuadrado, por seno de 60 por coseno de 60 sobre otra vez 0,15 y 0,05. Y este resultado me sale menos 115.000, que me falta acá, menos 115.470,05 newton por metro cuadrado. ¿Se entendió? ¿Hay algo que no haya quedado claro en esta parte? Este tipo de ejercicios, ¿cómo yo le llamo? Yo le llamaría, o sea, para darle un nombre, ¿verdad? Esto es un tipo de ejercicio que son esfuerzos
sobre esfuerzos sobre secciones inclinadas. Barras cargadas axialmente. Porque es literalmente eso lo que estamos viendo. Una barra cargada axialmente y estamos hallando los esfuerzos en una sección inclinada. ¿Se entendió todo? Esta parte de Cauchy, no se preocupen, vamos a ver más adelante en la unidad 5 bien especificada. Si no tienen preguntas, pasamos al siguiente ejercicio. Como ven, son ejercicios en la práctica, como ven acá, muy fáciles y muy cortos. Acá el problema más bien era identificar esto. Pero bueno, ya hicimos y no hubo mucho problema tampoco. Tenemos esta estructura. Calcular los esfuerzos de corte en las uniones de la siguiente figura. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos una barra así, cargada axialmente en esta dirección y en esta dirección, pero tenemos dos tapajuntas, le llamamos, por encima y por debajo y por encima, perdón, de la tabla, digamos. Entonces, esta es nuestra tabla y estas son nuestras uniones. También tenemos acá 4 tornillitos que van así hasta la otra tapa junta, como ven acá, ¿sí? También tenemos que estos tornillos tienen unas chapas dobles que tapan a su alrededor, que también son sometidas a esfuerzo cortante, que nos dice el problema, da todo el problema de eso, y con estas dimensiones, 100 milímetros por 100 milímetros, ¿sí? Porque también vamos a tener que hallar sus esfuerzos. Entonces, ¿cómo trabaja esta estructura? Primero que nada, como le expliqué hace rato, okay, tenemos lo siguiente. Supongan que este es el tornillo, ahí, y esto vamos a duplicar acá. Supongan que esto de acá son estos tornillos de acá, ¿sí? Yo aplico una carga P en este sentido, y como vimos hace rato, si vemos desde esta perspectiva, desde acá, vemos que estamos teniendo así, después tenemos así, y después tenemos acá, donde acá están aplicadas las cargas P, y en estos tornillos de acá, yo tengo las reacciones acá, tengo la reacción así. O sea, tengo un esfuerzo a corte doble, ¿sí? Esto es corte doble, y es una unión a tope. Por lo tanto, mi tornillo va a experimentar esfuerzos en esta, acá, acá, acá y acá, donde estas van a ser las cargas cortantes. Y, por ejemplo, si analizamos esta mitad de la estructura, analizamos una mitad porque es 100% simétrico, entonces yo tengo que, como dije, vamos a tener acá B, acá una B, y acá abajo otra B, y acá abajo otra B. ¿Por qué? Por esto que dije acá. Por lo tanto, 4B en sumatoria de fuerzas en X igual a 0, 4B va a ser igual a P, donde tengo que P vale 9000 newtons o 9 kilonewtons, y el diámetro de cada perno o cada tornillo es de 6 milímetros. Por lo tanto, la cortante va a ser directamente P sobre 4. ¿Podemos calcular ya eso? Sí, podemos calcular. 9000 sobre 4 va a ser igual a 2250 newtons. Por lo tanto, cada cubrejunta, que es la tabla que está arriba y que está abajo, y cada tornillo transmite a cada cubrejunta un esfuerzo cortante de 2250 newtons. Entonces, hallando el esfuerzo, la tau para el tau en las cubrejuntas, tenemos que va a ser igual a B sobre A. Ya hallamos B acá y ya tenemos los datos para hallar el área.
Por lo tanto, 2250 newtons sobre pi por 6 sobre 1000 al cuadrado sobre 4 metros cuadrados, queda un resultado de 79,58 por 10 a la 6 newtons sobre metros cuadrados. Esto es para las uniones y los tornillos, las tapas juntas. Ahora para las chapas. Acuérdense que dije que las chapas también recibían esfuerzos de corte. Y como sabemos, tau es igual a B sobre A. Otra vez tenemos 4 chapas. Vean, acá tenemos una chapa, tenemos otra atrás, tenemos 3 y tenemos 4 acá. Por lo tanto, vamos a tener también 4. Va a ser igual, va a ser P sobre 4, nuestra B. El área va a ser el área de nuestra chapa. Vamos a llamarle área chapa. Por lo tanto, 2250 sobre, y acá tenemos que el área es un rectángulo que va a ser 0,1 por 0,1 metros. Y esto da igual a 225.000 newtons por metros cuadrados. Y ahí hallamos todo lo que nos pedía el problema. ¿Sí? ¿Hay algo que no se haya entendido de este problema? Como dije, son ejercicios muy sencillos. Más bien entender lo que está pasando, cómo actúan los tornillos, a qué tipo de cortes son sometidos, y el resto va a aplicar directamente la fórmula. No hay mucho misterio en este tema y no son muy complicados. Si no, pasamos al cuarto ejercicio, que sí ya es un poquito más pesado, ¿verdad? Que es un ejercicio de torsión con corte. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una viga bien potrada, ¿sí? Ven acá, en los puntos A y D, donde tenemos una barra de acero circular unida mediante una unión acá de este tipo con 8 tornillos. Unen esto afuera, los tornillos están acá afuera, como ven ahí, estas líneas grises son los tornillitos, que une otra barra de aluminio. También tenemos ¿cómo se llama esto? Un momento torsor lineal distribuido a lo largo de toda la barra de acero. Nos pide calcular el diámetro de los pernos en la unión de ambas vigas. Sabiendo que el acero tiene este módulo de cortante, tiene un esfuerzo cortante admisible de 600, el aluminio tiene sus propios valores y la unión tiene un diámetro, porque es un círculo la unión, de 300 milímetros. Queremos hallar el diámetro de cada perno y tenemos el tau admisible de cada perno. Entonces, como lo coloqué acá ya podemos separar. Lo que hice yo fue separar los troncos, ¿verdad? En el aluminio y en el de acero. ¿Para qué? Para que yo al separar y yo quiero girar esto, tenga acá la reacción que generan los tornillos. Porque vean algo, yo quiero girar esto en este sentido. Entonces esto gira acá y este perno, esta unión se resiste y trata de girar en sentido contrario, ¿sí? Este giro contrario vamos a llamarle torsión B, momento torsor B. Entonces, ¿qué hace este momento torsor B? Hace que impida el giro. Por lo tanto, tenemos acá la reacción y por acción-reacción nuevamente tenemos que en el otro tronco se distribuye de igual manera. ¿Se entiende eso? Porque yo separé una misma carga y para que no se pierda el equilibrio, en la otra pongo en el otro sentido. Sumando todo tengo esto acá. ¿Se entiende? Si no, avísenme. Entonces, yo tengo que el giro de D, porque este es el punto B y este es el punto A. El giro de D, como expliqué en la clase pasada, con respecto a va a ser igual al giro de C con respecto a D. ¿Por qué es esto? Porque están en el mismo punto. Acá, este punto de acá es el mismo.
Lo que gira este para acá, gira este para... es un mismo punto, por lo tanto gira lo mismo. Entonces, el giro de B con respecto a... ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual al giro de B con respecto a que genera este momento M que yo no conozco, menos el giro de B con respecto a que genera el momento torsor B. ¿A qué va a ser igual esto? Esto va a ser igual a... Este momento M es lineal, o sea, es por unidad de longitud. Por lo tanto, el momento completo va a ser M por X, partiendo desde acá para allá. Por lo tanto, M por X por diferencial X, sabemos que la fórmula de giro para un momento torsor es momento torsor por L, que en este caso va a ser diferencial X, en este caso el momento torsor es M por X, sobre G por IP. La inercia polar la puedo hallar. La inercia polar, ¿a qué era igual? Era igual a pi por diámetro a la cuarta sobre 32. ¿El diámetro cuál es? El que me da acá. Me da el diámetro del tronco. 120 milímetros. Por lo tanto, yo tengo que, tengo todo en kilogramos por centímetro cuadrado. Por lo tanto, tengo que pasar todo a centímetros. Por lo tanto, mi pi por 12, que va a ser mi diámetro en centímetros, sobre 32, ¿a qué me da igual? Me da igual a 648 pi esta inercia. Entonces, eso coloco acá, 648 pi, y mi g, vimos que es 8 por i a la 5. Por lo tanto, 8, coloco acá 8 por i a la 5. Y esta integral va, como dije, vamos a partir de acá y vamos a ir para allá, en X, este es mi punto 0. Acá vemos que hay 200 metros, por lo tanto, vamos a ir aquí. Vamos a ir de 0 a 200. Menos el mismo trayecto que genera mi momento torsor tau B, torsor B. En este caso, el momento torsor es constante. ¿Sí? ¿Se entiende? Este momento torsor es constante, este momento de torsor de acá es lineal, como vimos en los ejercicios de la semana pasada. Por lo tanto, mi momento torsor B por diferencial X va a ser esta parte de acá, y la G es la misma, y la inercia es la misma. Por lo tanto, vamos a copiar esta parte de acá. ¿Por qué es todo esto igual? Porque estamos hablando del mismo tronco. ¿Sí? Esto es giro de B con respecto a... ¿Qué más tengo? Tengo el giro de C con respecto a D, que va a ser el tronco de aluminio, que está acá. Vamos a seguir la misma fórmula. El momento torsor vuelve a ser TB, diferencial X, sobre G. Mi G del aluminio vemos que es 2,8 por 10 a la 5. Por lo tanto, 2,8 por 10 a la 5. Y acá tengo 648 pi. ¿Y de dónde a dónde va? Podemos partir de acá. Y tenemos que hay una distancia de 100 metros. Por lo tanto, puedo poner de 0 a 100. Ok. Entonces, repitiendo esto, giro de B con respecto a y giro de C con respecto a D son iguales. Por lo tanto, esto de acá me da M por 200 al cuadrado sobre 2, que es la integral, sobre lo que está abajo, que es 648 pi por 8 por 10 a la 5, menos la integral de esto es directamente 200 TB, menos 200 T sub B, sobre otra vez lo mismo.
¿Esto aquí es igual? Vamos a llevar un poquito para allá. Esto va a ser igual a esta integral de acá, que va a ser igual a 100, okay, 100 t sub b sobre 2,8 por 10 a la 5 por 648 pi, que es la inercia de todo el tronco. ¿Por qué? Porque no cambia la sección en ningún momento. Entonces, ¿qué podemos simplificar acá? Podemos simplificar este y este. Podemos simplificar también este por 10 a la quinta, para simplificar nada más. Y de acá, yo puedo sacar TD en función de M, que es el dato del problema. Entonces tengo que, resolviendo esto, ¿qué tengo? Que TB va a ser igual a 41,17 M. Entonces, ya tengo esto, ya tengo mi incógnita en función del otro dato. Puedo hacer mi diagrama de momento torsor, pero en este caso voy a analizar cada tronco por separado para ver cómo están actuando. Yo tengo que, analizando el tronco, entonces, a ver. Vamos a hacer ahí. Analizando el tronco AB. Yo tengo acá la torsión B negativa, por lo tanto va para abajo. Y la M es saliente, va para allá, por lo tanto es en este sentido, va para arriba, por lo tanto va a ser así mi diagrama. Va aumentando a medida que cambia X. Por lo tanto, mi DMT, mi diagrama de aumento torsor AB, va a ser igual a K, K, K. Donde esto va a ser directamente T sub B. En este punto va a ser baja T sub B y acaba aumentando M por X. Por lo tanto, yo tengo 41,17 que es mi T sub B M. Esta línea de acá va a tener una ecuación de mx menos T sub B. ¿Por qué? Porque a menos T sub B, que yo estoy bajando, le tengo que ir sumando M por X. Le doy un valor a X y tengo un punto acá. Le doy otro valor a X, tengo un punto acá. Y este punto de acá, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a, o sea, momento T en A, va a ser entonces M por 200 menos M por 41,17. Entonces torsión en A va a ser igual a 158,83 M. Y ese valor voy a colocar acá. Este puedo llevar un poquito más para acá. Entonces tengo que esta parte es positiva, tengo que esta parte es negativa. Por lo tanto, ahora voy a hacer fallar. Tengo acá mi sigma, mi tau admisible del acero. Acuérdense que esta parte de acá es acero. Por lo tanto, tau admisible dijimos que era 600. Entonces, tau tiene que ser menor o igual a tau admisible. Entonces, tau, habíamos dicho que era momento torsor por ρ sobre inercia polar en la torsión. Por lo tanto, mi momento torsor está acá. Mi radio es la mitad de esto. Y mi inercia polar está acá. Por lo tanto, tengo una sola incógnita que es mi M. 158,83 M por 120 milímetros van a ser 12 milímetros. Dividido 2 va a ser 6. Y esto sobre 648 pi. ¿A qué tiene que ser menor o igual a esto? Como dijimos hace rato, 600. Entonces acá yo tengo que mi M tiene que ser menor o igual a 1281,72 kilogramos por centímetro sobre centímetro. Pero eso no es lo único que tengo que hacer. Acuérdense que también tengo el tronco CD. Por lo tanto, también tengo que hallar con los datos del aluminio
mi M y ahí vemos cuál valor tomamos. Entonces, analizando ahora el tronco CD. Tengo que mi diagrama de aumento torsor va a ser directamente como vemos, voy a mostrarle ahora. En este tramo, todo es constante. Tuvo la carga tau, el TB y va hasta la reacción que va a ser en este sentido. Por lo tanto, tengo que este tramo es negativo y va a ser TB. TB habíamos hallado que es 41,17 M, que es igual a TB. Por lo tanto, tau menor o igual a tau admisible. Yo tengo que tau admisible en el aluminio es esta de acá, 450. Por lo tanto, 41,17 M por el radio es el mismo sobre la inercia polar 648 pi tiene que ser menor o igual a 450. Resolviendo esto, tengo que mi M es igual a 3708,56 kilogramos por centímetro sobre centímetro. Por ende, tengo que mi M máximo va a ser el menor de los dos, o sea, este de acá. Por tanto, mi M máximo va a ser 1281,72 kilogramos por centímetro sobre centímetros. Pero no terminó el problema. Porque ¿qué nos pide? Nos pide calcular el diámetro de los pernos. Y ahí vamos a tomar en cuenta la unión. Ya analizamos la viga por completo. Ahora vamos a analizar esto de acá. Copiar. Vamos a pegar acá abajo. ¿Qué pasa? Acuérdense que yo había dicho que tenemos, vamos a hacer otro color en rojo. Tenemos este momento torsor TB. Entonces, yo tengo este momento torsor TB. ¿Qué hacen mis bulones? O mis pernos, o mis tornillos, como quieran llamarle. Tratan de atajar ese giro. Por lo tanto, van a tratar de hacer un momento en el sentido contrario. Pero yo sé que cada perno va a generar una fuerza como tan a la misma distancia y son todos el mismo material, el tema que van a ver en Resis 2, no se preocupen. Van a ser todos de la misma magnitud, o sea, esta fuerza de acá va a ser igual a esta fuerza de acá. ¿Y por qué estoy colocando estas direcciones de acá? ¿Por qué estoy colocando así? Porque esta fuerza por esta distancia tiene que hacer un momento en este sentido. Y si como vemos, si atajamos así, todas estas fuerzas están haciendo girar en sentido contrario al momento torsor B. Por lo tanto, tengo que ir colocando de manera perpendicular al radio estas fuerzas que vamos a llamarle F. ¿Sí? Entonces, si esto no se entendió, avísenme por favor. No tengo problema en explicarlo otra vez, pero es importante que entiendan. Tengo mi momento torsor B, tengo mi centro de gravedad, y tengo los radios, las distancias a todos los pernos. Estos pernos generan una fuerza que atajan a la unión, por lo tanto generan un momento contrario a este de acá. Y al multiplicar, ¿y qué es momento? Momento, acuérdense, es fuerza por distancia. Entonces, momento torsor va a ser F por R, que en este caso va a ser F por D mayúscula, que es la distancia que está el perno de mi centro, o sea, esto es R, y ya está. ¿Y qué pasa? Yo tengo entonces que, recuerden algo,
tau, habíamos dicho que era, cuando analizamos, acá estamos analizando ya el corte, es fuerza sobre área, ¿sí? Entonces, ya no estamos analizando un momento, vamos a analizar la fuerza de cada bulón. La fuerza, habíamos dicho que era F por R. Pero, si yo quiero analizar, vamos a llamarle acá B por área. Llamarle B. Si yo quiero analizar el tau que está siendo generado en toda la unión, yo tengo que multiplicar por la cantidad de tornillos para generar la unión que generan todos, el efecto que generan todos los tornillos. Por lo tanto, la fuerza del perno, ¿a qué va a ser igual? O sea, yo tengo entonces que mi momento torsor va a ser igual a F por R, pero por la cantidad de tornillos que hay. O sea, este tornillo genera un momento, este tornillo genera un momento, este tornillo genera el mismo momento. La suma de todos me va a generar el momento torsor resultante que ataja en este sentido. Por lo tanto, el momento torsor de ataje que está atajando nuestros tornillos va a ser igual a la fuerza de cada tornillo, el momento, de cada tornillo, F por R, que está acá, por la cantidad de tornillos que hay. Entonces, fuerza de cada perno va a ser igual al momento torsor completo que genera ese tornillo, que tiene que ser igual al torsor B. ¿Por qué? Porque estos tornillos que están, este torsor tiene que ser aguantado por un momento de igual magnitud en sentido contrario. Por lo tanto, la magnitud va a ser la misma. ¿Se entendió esta parte? No sé si me están siguiendo, me estoy yendo muy rápido. Entonces, acá tengo que la fuerza del perno va a ser igual a el momento torsor por esto pasando dividiendo, o sea, R por N. Entonces, reemplazando esto acá, yo tengo que tau del perno tiene que ser igual a tau admisible del perno. Yo tengo que la fuerza de cada perno va a ser igual, o sea, fuerza de perno sobre área de perno. Tiene que ser menor o igual a tau admisible del perno. Yo ya tengo mi fuerza del perno. Mi fuerza del perno, como dijimos, va a ser T de B sobre R por N, y todo esto por A, menor o igual a tau admisible del perno. Tau sub B, que hemos dicho hace rato, que era esto. M ya la calculamos. Por lo tanto, 41,17 por 1281,72 es mi T sub B. Todo esto por 300 milímetros son 30 centímetros. El radio va a ser 30 sobre 2. ¿Cuántos pernos hay? Que se refiere a la N. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo tanto, 8. Todo esto sobre el área del perno, que va a ser igual a pi. Sabemos que es un círculo y tenemos la incógnita que queremos hallar, que es el diámetro al cuadrado, sobre 4, que tiene que ser menor o igual al tau admisible del perno, que el problema nos da que es 700. Por lo tanto, tenemos que tiene que ser menor o igual a 700. Y resolviendo esto, obtenemos que mi diámetro tiene que ser, acuérdense que en este caso pasa este de acá, pasa dividiendo y le queda D mayor o igual. Por lo tanto, o sea, este nos queda así, D y así. Por lo tanto, D tiene que ser mayor o igual a 0,89 centímetros. ¿Por qué? Porque todo está en centímetros. Y ahí termina el problema. No sé si ahí se entendió todo, no sé si está todo claro, si queda alguna duda. Esto es lo Mateo, que... ¿Sí? en el área del perno, ¿por qué se divide entre 4? Porque un área de un círculo es, o sea,
El área de un círculo es pi por radio del perno, digamos, al cuadrado. Yo quiero hallar el diámetro. Yo tengo que mi diámetro es, o sea, mi radio, perdón, es d sobre 2 al cuadrado. Y al hacer al cuadrado el 2, me queda que pi por diámetro al cuadrado sobre 2 al cuadrado, pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Simplemente el área de un círculo en función del diámetro, no en función del radio. Como estuvimos haciendo siempre. Ya, ¿Se entendió? gracias. ¿Hay alguna otra pregunta que no haya quedado clara? ¿Alguna aclaración que quieran más? ¿Cómo? Sí, este es el último. Acá yo terminé. Sí. Momento, no, no, no. Este momento que está, por este te referís, ¿verdad? Por este de acá. Ese momento es un momento torsor que va a ser kilogramo por centímetro por unidad de longitud. Es como un área distribuida. Es como una carga distribuida, pero en momento. ¿Te acuerdas cuando nosotros hacíamos, voy a borrar esto, cuando nosotros hacíamos una carga de una viga, así, y teníamos una carga distribuida acá? Una carga Q, ponele, ¿verdad? La carga Q es una fuerza, por lo tanto se mide en kilogramos. Y como es distribuida a lo largo de la longitud de esta viga, tenemos que nuestra carga es kilogramos por centímetro. Este es el mismo caso. Cuando vos querías hacer tu diagrama de fuerza cortante, por ejemplo, tenía acá tu viga y tenías que era así, porque es por unidad de longitud. Ahora es la misma cosa. Yo tengo mi diagrama tengo mi momento, perdón, distribuido, que va a ser kilogramos por centímetro sobre centímetro. Entonces, a la hora de ir a mi diagrama de momento, tengo que se va a comportar de la misma manera que se comporta acá. Se va a comportar de esta manera. ¿Ves? ¿Por qué? Porque a medida que va aumentando linealmente en función de X, a medida que va cambiando la posición. ¿Se entiende? ¿Cuál parte no? Un momento torsor que es más... Ok. Bueno, si por ejemplo, yo tengo acá... voy a copiar esto. Sí, 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 entiendo. Voy a copiar. Vamos a ver si estamos en lo mismo. Esto entendiste entonces. Voy a borrar. Vos me decís lo siguiente. Tenés esto acá. Y vos tenés que en este punto, por ejemplo, tenés un momento sub 1 y acaba aumentando hasta tener un momento sub 2. ¿Verdad? Entonces, esto ya sería, es también, o sea, por ejemplo, ponerle que acá tenemos, hace rato nos salió 14, ponerle que, no, 41,17 salió un valor. Ponerle que m sub 1 vale 41,17 y este vale 120, ¿sí? Por decirte un número. Entonces, ya no es más uniformemente distribuida, sino que es linealmente distribuida, ¿cierto? Entonces, tu diagrama aumenta un grado de la curva. En vez de ser, ponerle que en vez de ser así, ¿verdad? Pasa a ser así. Tu diagrama. Pasa a ser una curva de segundo grado. Cuando tenés linealmente distribuida. ¿Se entiende? Y bueno, y ahí lo que tenés que hacer es, vas a tener, si querés hallar tu ecuación, vas a tener solamente ax cuadrado más b. Vas a tener que darte solamente datos para que vos puedas hallar esta ecuación y colocar en tu diagrama momento torsor. Con eso integras, claro. Va, en vez de ser mx, como vemos acá, viste en esta parte yo tengo acá mx,
vamos a poner solamente mx cuadrado más 3 o más 5 con L. Y eso va a entrar en esta parte de acá. Yo nunca vi un ejercicio así. Pero si tenés alguna profesora, que tenés la profesora que le explicó así, o le mostró un ejercicio, debería de ser así. Porque va aumentando, pues nomás un grado. Fíjate acá, si actúa solamente esto, un momento puntual, tenemos una constante de grado cero, como en todos lados. Este va a ser T sub B, ¿verdad? Al aplicarse MX, dijimos que va a ser linealmente, o sea, uniformemente distribuida y aumenta de forma lineal. Y cuando tenemos un momento de este tipo, este es de grado cero, porque es constante. Esto es de grado 1, porque es uniformemente distribuido. Y este, al ser linealmente distribuida, ¿qué quiere decir eso? Que va aumentando luego el momento a medida que cambia X, va a volver a aumentar un grado. ¿Se entiende? Ah, bueno, si no hay nada más, podemos terminar acá. Como vieron, no son ejercicios muy complicados, estos de corte puro, y tampoco creo que les salgan un examen así. ¿Por qué? Porque son temas que van a dar en Resis 2, porque son temas que vieron que son muy cortos, entonces yo que ustedes no me preocuparía tanto, no quiero poner la mano en el fuego que no va a salir, ¿verdad? Pero es un tema para mirar una vez y ya está, ¿sí? Para hacer la tarea y ya está, yo por lo menos haría eso. No, no son temas así muy que suelen salir. Torsión sí, un tema de torsión sí, para mí es fijo que puede llegar a salir un examen, pero corte puro así por sí solo no creo. Bueno, si no hay nada más que agregar, yo podemos dejar acá, si nadie más tiene una pregunta, podemos dejar acá, yo me despido y le paso este documento de ahora a que dice la delegada. ¿Sí? Dale, dale. Gracias, profe.